Soy Amanda Figueira, tengo 35 años y soy directora ejecutiva de una de las empresas de tecnología agrícola más innovadoras del sur de Europa. Pero en ese momento, parada frente a la antigua casa donde crecí, sosteniendo con cuidado un regalo, envuelto en papel de colores, todo eso parecía irrelevante, porque cuando miré a los ojos de mi padre y le pregunté cómo se llamaba mi empresa, y él respondió con silencio, comprendí, con más claridad que nunca, que no era una hija al mismo nivel que mis hermanos, sino la niña de las botas sucias, que debía entrar por la puerta trasera, hasta el día en que descubrieron que era dueña de la mitad de la ciudad, y aunque muchos puedan pensar que ese descubrimiento debería haberme provocado un sentimiento de dulce venganza o de orgullo, satisfecho, lo que sentí fue una mezcla de vacío y liberación, como si finalmente estuviera cerrando un ciclo que nunca había sido realmente mío, porque nací y crecí en una granja en el interior de Portugal, donde las reglas no estaban escritas, pero eran muy bien conocidas. Los hijos varones heredaban todo. Las hijas aprendían a cocinar, bordar y prepararse para casarse con un agricultor de otra propiedad, y desde muy pequeña escuché repetidamente frases como «Déjale eso a tus hermanos, ve a ayudar a tu madre en la cocina». Mientras que a mis hermanos mayores, Marcelo y Rafael, se les animaba a aprender sobre riego, la maquinaria y a tratar con los trabajadores del campo, mientras que a mí, a los 8 años, me regañaban por preguntar si algún día podría conducir el tractor y me respondían con un categórico «La agricultura no es para chicas», sin que mi padre ni siquiera levantara la vista de lo que estaba haciendo. A partir de ese momento, comprendí que no servía de nada intentar encajar en un molde que nunca había sido hecho para mí. Pero aún así, no dejé de mirar durante horas y horas desde el porche de la casa, observando mientras él enseñaba a Rafael a usar el nuevo panel electrónico del invernadero, o mientras Marcelo aprendía a mezclar los fertilizantes. Y yo, allí, con un cuaderno escondido, anotando todo lo que oía, leyendo a escondidas los libros de agricultura moderna que mi madre, cómplice silenciosa de mis sueños, tomaba de la biblioteca del pueblo y me traía, siempre diciéndome en voz baja, «Solo para que lo leas tú, hija». Y aunque no tenía apoyo, fui construyendo mi propio espacio en un rincón de la propiedad, donde monté, con restos de madera y plástico, un pequeño invernadero experimental, probando diferentes tipos de semillas y combinaciones de nutrientes, y aunque mi padre pasaba todos los días junto a él, nunca puso un pie dentro, ni siquiera preguntó qué era aquello que yo cuidaba con tanto esmero, hasta que, una vez, le mostré un tomate resistente que había desarrollado, y él solo miró y dijo, «Jugar con las plantas es un pasatiempo divertido, Amanda, pero eso no es agricultura de verdad». Y aunque esa frase me dolió mucho, fue el combustible para decidir que, si él no veía valor en lo que yo hacía, encontraría a alguien que sí lo viera. Y así, años más tarde, me aceptaron con una beca completa en la Facultad de Ingeniería Agrícola de Lisboa, y cuando di la noticia durante la cena, todos dejaron de comer. Mi madre bajó la mirada, Rafael frunció el ceño, y mi padre, tras unos segundos, dijo, «La universidad es una pérdida de tiempo para una chica, especialmente en algo como la agricultura. ¿Qué piensas hacer con ese título?» Y cuando le respondí que tal vez dirigiría mi propia granja algún día, se rió, pero no con desprecio, con algo aún peor, una risa de incredulidad genuina, como quien realmente no podía ni imaginar eso como una posibilidad. Y fue ese mismo día que me dijo, «Si te vas, no vuelvas, ni se te ocurra pensar que vamos a pagar esas locuras». Y mi madre, que siempre me había apoyado en todo lo que podía, me ayudó a hacer las maletas con las manos temblorosas y me dijo en voz baja, «Ya lo entenderá algún día», aunque ambas sabíamos que quizá eso nunca sucedería. Y la mañana que me fui, él ya estaba en el campo, como si no quisiera despedirse, o como si yo ya no formara parte de allí. Y me fui sola en autobús, con 2 maletas y el corazón encogido. Y en Lisboa empecé una vida dura, trabajando en cafeterías, bibliotecas y laboratorios de la facultad para poder mantenerme, viviendo en un estudio minúsculo encima de una lavandería, cuyas paredes olían a jabón en polvo y suavizante, pero que era mío, pagado con mi esfuerzo.
y aún así conseguía mantener mis notas altas y continuar los experimentos con plantas resistentes a la sequía, hasta que en tercer año me descubrió la profesora Elena Soares, una referencia en el campo de la sostenibilidad agrícola, que me tomó bajo su tutela y me abrió puertas que nunca imaginé, y fue ella quien me animó a presentar mi investigación en un congreso internacional, donde por primera vez subí a un escenario para hablar ante un auditorio repleto sobre mi sistema de riego de precisión que ahorraba un 30% de agua, y apenas pude contener la emoción al ver, sentada en la última fila, a mi madre, que había dicho que estaba visitando a una tía en Oporto, pero que, en realidad, había venido a verme presentar, y me abrazó fuerte después, diciéndome, tenía que verlo con mis propios ojos, y con el diploma en la mano, rechacé ofertas de trabajo en grandes empresas, porque no quería vender mis ideas, quería aplicarlas con libertad, y así, con una pequeña subvención, abrí mi propia empresa, Agroinova, en un almacén alquilado, en Béja, y los primeros años fueron de pura resistencia, prototipos que fallaban, inversores que se retiraban, noches durmiendo en un viejo sofá del taller, hasta que, en un congreso, presenté un modelo directamente en el vestíbulo de un hotel a un inversor curioso que apostó por mí, y con eso pude contratar ingenieros, mejorar los sistemas y poco a poco convencer a los agricultores del Alentejo para que probasen mi tecnología, y los resultados fueron tan buenos que se corrió la voz, y de repente estábamos en más de 100 fincas, con un crecimiento que apenas podíamos seguir, y mientras tanto enviaba reportajes, revistas, cartas y tarjetas a casa, sin recibir nunca respuesta, solo con mi madre diciéndome, en las raras llamadas que conseguía, está ocupado, y a los 34 años fui portada de la revista Negocios, en una edición especial sobre mujeres que transforman el sector agrícola, y entonces, meses después, recibo un correo electrónico de mi madre diciendo que mi padre cumpliría 60 años y que habría una fiesta en la finca, y que querían que todos los hijos estuvieran allí, y dudé si debía ir, porque una parte de mí quería mostrar en quién me había convertido, pero otra parte pensaba que nada cambiaría. Pero decidí ir. Llevé un regalo simbólico, una réplica del tractor antiguo que él usaba en los años 80, y cuando llegué, mi hermano Rafael me dijo que aparcara en la parte de atrás, cerca del cobertizo, y entrar por la puerta de la cocina, porque los invitados estaban todos delante. Y en ese momento me di cuenta de que, incluso después de todo, seguía siendo la misma chica a la que mandaban por la puerta de atrás. Pero entré y me confundieron con una de las ayudantes hasta que mi madre me presentó. Y más tarde, a mí no me sin la hora de la cena, me di cuenta de que en todas las decenas de fotos de la familia expuestas en la sala, mi rostro simplemente desaparecía después de los 18 años, como si hubiera sido borrado. Y cuando me acerqué a mi padre, le di el regalo, y él lo puso en la estantería sin abrirlo. Me dio las gracias con frialdad, y volvió a hablar con los demás. Y cuando me senté, me di cuenta de que mi mesa estaba lejos de la suya, junto a vecinos que apenas recordaba, y que todo había sido cuidadosamente planeado para que yo no estuviera entre los de la familia central. Y pensé en irme, hasta que oí a alguien entrar por la puerta principal, llamándome en voz alta. Era el director del Banco Agrícola local, que al verme exclamó, ¿está aquí la señora Amanda Figueira? Es un gran honor conocerla. Y se acercó a mí para estrecharme la mano, elogiando mi empresa delante de todos, diciendo que nuestras soluciones habían salvado a decenas de propiedades de la quiebra y que estaba interesado en asociarse. En ese instante, vi que todas las miradas se volvían hacia nosotros. Oí murmullos y se hizo el silencio entre mis parientes. Y cuando ese hombre, al que nunca había visto antes, habló con más orgullo de mí que mi padre en toda su vida, alguien le preguntó a mi padre, ¿cómo se llama la empresa de tu hija? Y él dudó, no supo responder. Se quedó mudo, y allí tuve la certeza de lo que siempre había sabido. Él nunca quiso saber, nunca leyó los artículos, nunca preguntó, nunca se interesó, y eso, lejos de destruirme, me liberó, porque ya no esperaba nada de él, y en ese silencio, asumí en voz alta. Se llama Agroinova.
Tiene más de 40 empleados y opera en 12 regiones del país, con reconocimiento internacional. Y eso cambió las cosas. Los socios y vecinos que me ignoraban comenzaron a rodearme, pidiendo tarjetas, queriendo saber más, y por primera vez en toda la noche me vi mirada con respeto allí dentro, pero por una razón que no me gustaba. Ahora era útil. Ahora podía beneficiar económicamente a la finca, y eso dolía, porque quería que me vieran como una hija, no como una conexión de negocios. Y después del postre fui al granero, a respirar sola, y mi padre apareció, y le pregunté de nuevo, ¿cómo se llama mi empresa? Y él se quedó en silencio, así que lo dije yo misma, y añadí todo lo que habíamos conseguido, los premios, las tierras que habíamos salvado, y cuando me dijo que estaba demasiado ocupado para leerlo, le pregunté si alguna vez me había dado siquiera una oportunidad, y él respondió que fui yo quien decidió irme. A lo que le respondí que él me dio esa opción al echarme, al decirme que no servía para eso. Y en ese momento, por primera vez, lo vi vacilar, como si una parte de él reconociera que había exagerado, y entonces llegaron mis hermanos, avergonzados, diciendo que ellos habían organizado la fiesta, que se sentían amenazados, que era más fácil dejarme fuera que lidiar con mi éxito. Y escuchar eso me hizo darme cuenta de que tal vez, poco a poco, fuera posible abrirse. Así que pedí visitar el antiguo invernadero, y fui sola, encontrando allí una única planta superviviente, un tomate descendiente directo de mi primer experimento. Y me llevé una rama como recuerdo de que allí había comenzado todo. Y semanas después, mi padre me llamó, por primera vez en muchos años, pidiendo ayuda para revisar el sistema de riego de la finca. Y fui, y empezamos a hablar de cosas técnicas, y así, poco a poco, él empezó a verme como alguien que sabía de lo que hablaba. Y mi madre empezó a visitarme en Béja, trayéndome mermeladas, y mis hermanos empezaron a llamarme con dudas sobre las cosechas. Y aunque no todo era fácil, y los viejos patrones seguían apareciendo de vez en cuando, ahora había un esfuerzo por ambas partes, y entonces creé un programa de becas para chicas del campo que quieren estudiar agricultura tecnológica, porque sabía que muchas estaban en la misma situación en la que yo estuve un día. Y en Nochebuena, recibí la invitación de mi madre para pasar las fiestas en la granja, diciendo que mi padre había preguntado si vendría, y al llegar, nadie me mandó al fondo, nadie me sugirió la puerta de la cocina, y me recibieron como parte de la familia. Me senté a la mesa y, al final de la cena, mi padre dijo delante de todos que nuestro nuevo sistema había aumentado la productividad en un 14%. Y luego, en privado, en su despacho, me dijo que estaba equivocado en muchas cosas, que el mundo había cambiado y que la agricultura también tenía que cambiar, y que mis ideas estaban salvando granjas, incluida la nuestra. Y eso, viniendo de él, fue más que cualquier reconocimiento público que pudiera darme. Y salimos, en aquella noche fría, al frente de la casa. Me acompañó hasta el coche y me preguntó cuándo volvería. Y no respondí enseguida. Pero cuando dijo, a tu madre le va a gustar, a tus hermanos también, y a mí también, comprendí que algo había cambiado, y que aunque no fuera perfecto, era real, y que finalmente, después de tantos años intentando entrar por la puerta principal, se había abierto para mí, no porque la hubiera forzado, sino porque me mantuve firme, incluso cuando dudaron de mí, y en ese momento me di cuenta de que a veces no se trata de demostrar nada a nadie, sino de saber con certeza quién eres, y seguir adelante aunque los demás no lo vean, porque tarde o temprano lo verán.